Uno de los principales usos de la nube es el almacenado de datos, ya sean estructurados o no. Independientemente de estos datos estén generados dentro de la propia nube o fuera de ella, saber las opciones que nos ofrece Google Cloud es fundamental para tomar las decisiones acertadas. Para hablar de ello, hoy tenemos a Andrés Navidad, hola, hola Navi, Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? y a Óscar Ferrer, hola Óscar. Hola, muy buenas. Ambos compañeros del equipo de Goodly y habituales del programa. Yo soy José Tomás Calleja, esto es Cómo conocía nuestro cloud y empezamos. Estás escuchando Cómo conocía nuestro cloud, un podcast en el que hablaremos sobre Google Cloud y cómo sacarle el máximo partido a los servicios que ofrece, de una manera imparcial y amena. Para entrar en materia en este tema, si os parece, vamos a ver determinados casos de uso donde tiene sentido el tener datos en la nube o llevar los datos a la nube. Por ejemplo, así a la cabeza me viene el clásico tener la nube como backup de nuestros datos, a lo mejor tener datos para hacer analítica avanzada o otro caso para entrenar modelos de machine learning, ya sean fotos o vídeo. No sé si se os ocurre algún caso sí que os venga a la mente. Sí, sí, hay otro tipo de casos. Aquí lo primero, Tomás, claro, cuando hablamos de información o de datos en la nube, realmente lo primero comentar que hay muchas posibilidades que nos ofrece Google, ¿no? Entonces, pero los típicos casos con los que como adopción para la nube, generalmente es eso, pues subir a lo mejor los logs que tenemos de la compañía a la nube, aprovechando pues lo que ahora, bueno, supongo que ahora hablaremos de ello, de los distintos tipos de almacenamiento. Y es un caso muy típico, ¿no? De liberar espacio en nuestro on-premise para subirlo a la nube y tener los logs ahí. Algo que se consulta de igual breve, por así decirlo, y, y tener esa información ahí. Sí, yo creo que lo de los logs es un buen ejemplo, ¿no? De caso de uso muy habitual. Y yo creo que también hay otro uso bastante habitual que es digamos, el de almacenamiento de webs, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de webs estáticas, que al final no dejan de ser, pues eso, objetos que tenemos ahí almacenados y ciertos almacenamientos nos van a dar el poder alojar, digamos, esos contenidos, esos HTML, esos CSS y demás y servirlos de una manera con un coste bastante bajo y con alta disponibilidad. Ah, pero eso, por ejemplo, sería, Oscar, ¿no? En la parte, por ejemplo, de Cloud Storage, ¿no? En concreto, el almacenamiento de objetos propio que tiene Google, ¿no? Claro, eso es. En ese almacenamiento de objetos ahora hablamos un poquito sobre él, pero la verdad es que es bastante común, sobre todo ahora que las webs están separadas, ¿no? Y la parte frontal está muy desacoplada y hace uso de APIs, pues esa parte frontal que no dejan de ser JavaScript, CSS y HTMLs se pueden almacenar en estos buckets, que ahora hablamos de ellos, para tener eso, una alta disponibilidad y a coste bastante razonable. Y velocidad de facilitar los datos que luego afecta en el SEO y bueno, pues siempre nos encontramos con que todas las web tienen que cargar en poquísimos segundos y que cada vez eso, como las aplicaciones cada vez tienen más código en el front, ¿no? Ya tienen sus propios backend y su lógica, pues cada vez ocupan más. Sí. Muy relacionado con lo que comentaba Oscar, también al final, claro, todo el tema de las fotos que tiene asociadas una web, es un caso bastante habitual de tener todas esas fotos, bien sea para la web o bien sea luego incluso para hacer tema como antes comentado, ¿no? De Machine Learning sobre fotos y demás, pues es verdad que suele ser también bastante habitual tener pues, toda información de fotos, de vídeos, tenerla subida a la nube. Vale, cuando hablamos de datos, siempre dividimos los datos, separamos entre datos estructurados y no estructurados. Seguramente muchos de nuestros oyentes lo conocen, pero vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos tipos de datos. Vale, venga. Tampoco me enrollo mucho, hagámoslo rápido, pero al final los datos estructurados son los datos a los que más acostumbrados, no siendo los datos quizás que mayor porcentaje ocupan o más habituales, sí que es a los que más estamos acostumbrados, ¿no? Que es a los típicos datos que se almacenan en una base de datos
que suelen corresponder a filas y a columnas en las que, digamos, hay un esquema y hay títulos por columna y contenidos por cada fila, ¿no? Registros por cada fila. Digamos que eso es como el dato estructurado típico y es al que estamos más acostumbrados, ¿no? La gente técnica y no técnica. Sin embargo, es curioso porque los datos que más abundan, ¿no? Y que es un tema que ahora pues está explotando mucho, son los datos no estructurados, ¿no? Que al final es eh, esos datos que pueden ser, que realmente son datos binarios, ¿no? No tienen una estructura interna a priori identificable y homogénea, ¿no? Pues estamos hablando de cosas como audio, ¿no? El almacenamiento de audio son datos, porque son datos, pero son datos binarios, ¿no? No hay una estructura homogénea ni dos archivos de audio podrían extraer la misma información. Pasa lo mismo con textos, ¿no? Cuando estás haciendo, yo qué sé, una transcripción, por ejemplo, de este propio podcast, genera un documento de texto que es un dato no estructurado, del que luego lo podrás trabajar para estructurarlo, sacar datos, ¿no? Pero esos son los datos estructurados. Y realmente son los datos que a día de hoy dicen, ¿no? que más información relevante existe para una empresa. Y son datos que en los últimos años o la última década, ¿no? Estamos empezando a explotar mucho más. Yo creo que más o menos esas serían las dos principales diferencias. Sí, un poco. Un usuario normal sería en su ordenador, por un lado serían las hojas de cálculo, que serían los datos estructurados, y los ficheros, que serían los no estructurados normalmente. Eso es. Vale. Vamos a empezar con los no estructurados. En Google Cloud, ¿qué opciones tenemos para almacenar estos datos? Pues mira, lo hemos ya mencionado hace un poquito, ¿no? Pero uno de los servicios también clave para esto sería el Cloud Storage, ¿no? Cloud Storage, pues al final es un almacenamiento de objetos. Entonces ahí podríamos almacenar ficheros de audio, ficheros de texto, fotos, ¿no? Lo acabamos de decir, fotos, todo eso podríamos almacenarlos en Cloud Storage. Sí, luego yo creo que hay otra posibilidad adicional, que es un sistema de ficheros clásico compartido, ¿no? Es el típico disco compartido que podrías tener entre varias máquinas, el servicio se llama File Store, y al final no deja de ser, simplificándolo mucho, un disco duro que puede ser compartido entre diferentes instancias de Computer Engine o de Kubernetes, ¿vale? Con el servicio de GKE. Al final es un disco que te permite almacenar información, un disco compartido que te permite almacenar información, te permitiría guardar fotos, te permitiría guardar pues, ficheros, vídeos, pero de una manera un poco más clásica, ¿no? Sin poder utilizar la ventaja que a lo mejor puede tener Cloud Storage, pero que sí iría muy bien, por ejemplo, para cierta migración rápida de aplicaciones o servicios que tengamos en un on-premise y que te lo quieras subir a la nube. Esa opción de almacenamiento también existe. Claro, aquí la ventaja que nos da la nube en este caso sería que las máquinas virtuales están por detrás, están en algún sitio, pero son completamente gestionadas por Google. Se nos da como servicio. Decimos cuánto espacio queremos reservar y es el que pagamos. En Cloud Storage pagamos por lo que usamos. Es un poco distinta la filosofía. Sí. Vale. Y para los estructurados, ¿cambia? Tenemos. ¿Qué veis que tengamos para estructurados así, para grandes volúmenes de datos? Bueno, yo creo que en estructurados, por ejemplo, un almacenamiento grande, ¿no? O sea, lo que siempre conocemos más como un data warehouse, el ejemplo típico es BigQuery, ¿no? Yo creo que ya hemos hablado mucho de BigQuery, porque de hecho es uno de los servicios estrellas de Google. Hay un podcast, de hecho, dedicado a BigQuery. Y seguramente BigQuery es de nuestros favoritos. Eso es. Y seguramente seguiremos hablando de él en el futuro, pero vamos, para mí es un ejemplo, ¿no? Es el primero también en el que pienso cuando tengo que almacenar un gran volumen de datos para explotarlo después, para análisis y demás. Sí, luego también hay otras opciones, ¿no? Para datos estructurados, bien sea Cloud SQL, ¿vale? Que es tener una base de datos relacional, o Spanner, que es una base de datos relacional como vitaminada, ¿no? Con posibilidad de escalabilidad horizontal, ¿no? Y aquí hay como un poco porque en esa diferenciación que se hace, ¿no? No sé vosotros cómo lo veis, de entre datos estructurados y no estructurados,
cualquier información que se guarda en las bases de datos no SQL, ¿vosotros cómo la consideráis? ¿Estructurada o no estructurada? Por curiosidad, solo. ¿Te refieres a lo que se guarda en En una una celda? Mongo. Podemos poner un data store, por ejemplo, hablando de productos de Google o de Mongo, que es algo similar, ¿no? Para mí son estructurados, pero no estructurados de la manera clásica como si fuera un SQL. No forzando un esquema concreto. Claro, pero sí los tienes organizados por documentos y sí puedes consultarlos, que entiendo que es la diferencia. No sé qué pensará Óscar. Sí, es un debate muy amplio este. Yo creo que hay mucho debate sobre esto. Yo también los consideraría estructurados. Yo creo que hace unos años hablaban de no estructurados, ¿no? Para este tipo de bases de datos, pero en realidad, o sea, estructura tienes. Lo que pasa es que es una estructura dinámica que va a cambiar. O sea, para mí ese es como el matiz, ¿no? No dejan de ser estructurados, pero con una estructura dinámica. Bueno, pues entonces, sí, partiendo de ese punto, si partimos de esa premisa, ¿no? En la que esos datos de esas no SQL pueden o se pueden llegar a considerar datos estructurados, aunque no forzando a un esquema concreto, pues hay también otras opciones, como ya hemos comentado, ¿no? De Data Store, de Bigtable, es decir, hay diferentes opciones dentro de Google. Pero ¿y tú qué opinas, Navi? Que no lo has dicho. Nos has preguntado, pero no lo has dicho. Tira la piedra y la manita al bolsillo. Total. Tengo sentimiento encontrado. Tengo sentimiento encontrado desde el punto de vista de que sí es verdad que al final, por mucho que una no SQL no fuerce a tener un esquema determinado, por ejemplo, en Mongo puedes tener dos documentos totalmente diferentes en la misma colección, por ejemplo, sí es cierto que nosotros necesitamos un orden. ¿Qué es lo que veo? Lo que veo es que el que no tengas la posibilidad o que no te garanticen una estructura determinada, no sé si te tiene que llegar a considerar que es un dato estructurado. Sí, tiene una serie de campos, pero imaginaros un caso súper típico, ¿no? A lo mejor saliendo un poco del mundo de Google, supongamos un Elasticsearch, ¿no? Donde al final pues tienes una serie de al final datos como puede tener un Mongo, ¿no? Un documento como tal, pero sí que es verdad que tienes una información o puedes explotar una información que no está estructurada, pues lo que habéis comentado antes, ¿no? Del tema de un texto como tal, ¿vale? Una transcripción de un audio se puede guardar en un Elastic, se puede consultar en un formato de documento, pero es una información que no está estructurada. Sin embargo, sí tienes un documento de JSON por detrás respaldándolo, ¿no? Entonces, tengo un poco de sentimientos encontrados, pero sí, realmente para mí ya la tendencia cada vez más es, aunque las no SQL te dan la posibilidad de tener los datos no estructurados, cada vez tendemos a estructurarlos más porque realmente necesitamos cierto orden, aquí poniéndome un poco romántico, ¿no? Necesitamos un poco de orden en nuestra vida, ¿no? Sí, yo creo que también hay una clave o yo personalmente lo que me fijo cuando un dato, si es estructurado o no, es en si al verlo de un vistazo, puedes extraer información de manera rápida. A ver, quizá muy genérico lo que acabo de decir, ¿no? Pero al final, un objeto en una Mongo lo considero estructurado porque al final tiene muchas veces son parejas de key values, ¿no? Cuando almacenas un JSON, al final, aunque el documento en una Mongo sea un JSON, ¿no? Sí que hay una equivalencia de título-valor, por decirlo así. Entonces, en el fondo sí que tiene cierta estructura. Otra cosa es que lo que tú dices, en una misma colección haya dos objetos que no se parecen entre sí. Pero en cuanto tú veas el objeto, sí que vas a saber sacar una estructura. Yo creo que la clave está en que son objetos. En el fondo es una lista de objetos que cada uno es variable, pero ya tienes estructuras de datos, ya en plan teórico. O sea, tienes listas, tienes objetos, tienes pares. Si lo comparas con una foto o un poema, es distinto. Sí, si tienes un poema en un campo, en un documento de Mongo donde la clave es poema y el valor es el poema, ¿tienes un dato estructurado o no estructurado? Sí, está estructurado como si en una SQL tienes un campo de texto libre. Total. Sí. Sí. Es un poco. Sí, pero es buen debate. Me gustaría Sí. también decir que un caso bastante habitual es parecido, bueno, no es lo que comentábamos ahora, pero es coger los datos estructurados y guardar los ficheros CSV, Parquet
o otros formatos, guardarlos en cloud storage, como si fueran no estructurados. Realmente ahí como que Cloud Storage es eso, te permite tener las dos posibilidades, porque realmente lo que está delegando es en qué tipo de dato tienes, ¿no? Es decir, el típico ejemplo que hemos visto antes de fotos, vídeos, que son datos claramente que no están estructurados, ¿no? Como tal, te permite guardarlos, pero también te permite, y yéndome un poco a nivel, por ejemplo, de analítica, ¿no? Te permite también guardar ficheros, que al final Cloud Storage, si nos vamos a la definición como purista, es un almacenamiento de blob, ¿no? Te permite guardar ficheros en formato Parquet que tiene un formato predeterminado, o un formato APRO que tiene un esquema predeterminado también. Es decir, son ficheros, son binarios, pero realmente tienen una estructura por detrás. Entonces es como el punto, ese sistema, el Cloud Storage, es ese sistema que te permite tener los dos mundos. Bueno, si os parece, vamos a centrar ahora la conversación en Cloud Storage, que es un poco el producto más flexible y creo que es el que cubre la mayor parte de los casos de uso. Entonces, bueno, para empezar en Cloud Storage, cuando creamos un segmento de almacenamiento que se llama, bueno, bucket en inglés o cubo, como me gusta a mí traducirlo, cuando creamos un cubo de almacenamiento, ¿no? Para guardar nuestras cosas, nos pide una cosa que es el tipo de almacenamiento, ¿no? Que pues tenemos estándar y distintos nombres. ¿Qué es esto? ¿Qué me podéis contar? ¿Qué diferencia hay y qué son? Pues mira, al final estas clases de almacenamiento van íntimamente ligadas con el tipo de acceso que vayas a tener a este bucket, de acceso de lectura y de acceso de escritura, ¿vale? Al final hemos hablado de muchos casos de uso, ¿no? De temas de backup, de temas de analítica, de guardar fotos, de almacenar la parte estática de webs, ¿no? Entonces, si nos vamos al criterio del uso de lectura y escritura que va a haber en ese bucket en razón del caso de uso, veréis que son casos de uso que va a variar, ¿no? No tiene nada que ver el acceso que vas a tener de lectura de un backup con el que vas a tener de una web estática que está continuamente sirviendo, ¿no? Y justamente, pues ese para mí es la diferencia entre, o para lo que están pensadas las clases de almacenamiento, ¿no? Tienen 4 clases, ¿vale? Tiene la clase estándar, que básicamente pues es pues lo que dice la palabra, ¿no? Estándar. Es un bucket que está disponible que está pensado para leer y escribir de manera habitual, ¿vale? Y con una disponibilidad bastante elevada. Que podría ser, por ejemplo, almacenar una web, ¿no? Luego nos metemos en casos de uso. Luego tenemos el siguiente nivel, ¿no? Digamos que los niveles son como incrementales, ¿no? De más necesidad de lectura, por decirlo así, a menos. Entonces, Podemos verlo, Oscar, perdona que te interrumpa, lo podemos ver como que a la hora de usarlo hay como dos costes siempre, el coste de almacenar y el coste de acceder, escribir. eso es. Y según nos vamos moviendo, van cambiando, va aumentando un coste y minimizando el otro, ¿no? Eso es, justo. Por ejemplo, el siguiente coste de estándar pues sería el que llaman nearline, ¿no? ¿Para qué está pensando esto? Pues está pensando, por ejemplo, para cuando tienes que... O sea, ahí, por ejemplo, te limitan el número de días de mínimo de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, en Nearline el número mínimo de días son 30 días. Es decir, aquí estarías almacenando los objetos para al menos 30 días. Entonces está pensado justo para objetos que a lo mejor vayas a acceder pues una vez al mes, ¿no? Vayas a hacer una lectura de una vez al mes, que no vayas a hacer más que eso, para ese tipo de cosas. Y si seguimos creciendo, pues igual nos viene un coldline que ya estamos hablando de 90 días, o sea, el típico acceso que a lo mejor haces una vez al trimestre, ¿vale? Una vez al trimestre necesitas acceder a esa información, pues ahí podrías tener esos datos almacenados en un coldline. Y el último nivel, que ya es el archive, que estamos hablando de un año, ¿vale? Por ejemplo, el caso típico de estos son backups, o backups que en principio no vas a tener que usar, pero que tienes que tener, ¿vale? Claro, cuando hablamos de acceso es importante que no nos referimos a... O sea, nos referimos de media a todos los ficheros, pero puede ser que tienes a lo mejor en el mismo almacenamiento, tienes, bueno, por dejarlo fácil, tienes 100 ficheros y accedes a uno 20 veces o a uno 100 veces, pero al resto nunca accedes. Pues es la media, ¿no?, de accesos al conjunto de ficheros sería pues como de un acceso por archivo al año o algo así. Eso es un poco la idea, ¿no?
¿Y qué pasa? Pues al final esto redunda en costes, ¿no? Que luego los veremos, pero al final pues te va a permitir optimizar costes en función del uso que vayas a hacer de esos datos en esos buckets. Y un poco esas son las diferencias. A mí siempre me ha gustado mucho hacer la equivalencia, en plan, yo por ejemplo he estado mucho tiempo con el tema de datos y demás, siempre me gusta la equivalencia, que es verdad que por el propio nombre que así ya se puede sacar, ¿no? De la pirámide esta típica de caliente y frío, ¿no? El dato caliente y el dato frío, ¿no? Básicamente es esa correspondencia a la que hemos ido viendo, ¿no? Más o menos. El nivel estándar es la zona más caliente o los datos de más frecuente acceso y conforme vas bajando al Nearline, Coreline y Archive, la zona más fría de datos. Básicamente a mí siempre me ha gustado esa imagen bastante y siempre ha sido bastante representativo. Vale, ahí no sé si es en Amazon que tienen, bueno, todas las nubes tienen lo que siempre decimos, tienen más o menos las mismas cosas. Hay uno que lo llaman glaciar o algo así, Sí, ¿no? Que es como si Glacier, que Glacier si es te llevaras tus datos a vivir con los esquimales, ¿no? el típico... Sí, parece que Google sí tiene una ventaja. Tiene una ventaja la disponibilidad de los ficheros generalmente. Es relativamente inmediata. En Glaciar sí que es verdad que por ejemplo, podría recuperarlo, creo que era dentro de 2 días. No sé si habrá cambiado últimamente, puede ser, porque es verdad Sí, que... Pero sí. ahí Google sí tenía una ventaja respecto al almacenamiento de Amazon. Claro, aquí en el fondo a la hora de usarlo son todos igual, es las mismas APIs, lo que te va a cambiar es el coste. Y si haces una mala combinación, te puede salir caro, pero el sistema va a funcionar. Vale, hay otro parámetro aparte del tipo, de la clase de almacenamiento que nos piden a la hora de crear segmentos, de crear bucket, es dónde está y cuántas veces, ¿no? Vale, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta aparte de, bueno, pues si los datos son europeos, tienen que estar en Europa? ¿Qué consideraciones tenemos y qué opciones hay? Sí, yo creo que aquí al final es un poco la necesidad que haya, de primero, cuánto importante sea ese dato y cuánto a priori podríamos necesitar a nivel de redundancia, ¿no? En plan de, pues necesito al menos 2 copias, necesito al menos que esté disperso o esté ubicado en diferentes regiones. Entonces, básicamente proporciona diferentes capacidades, ¿no? En este sentido, cuando creas un bucket en concreto, ¿no? Un bucket, los ficheros que contiene, puede estar específicamente en una región, puede estar también en una opción que es relativamente, no voy a decir nueva, pero no estaba desde el comienzo de los tiempos, de la de región dual, en el que puedes guardar en dos regiones a la vez. Es decir, cualquier fichero que subas a ese bucket está al menos en dos regiones diferentes. Y luego tienes la multiregión, en el que al menos se ubica en tres regiones, creo, diferentes. Y aquí ya depende un poco también de esa necesidad, ¿no? De cuánto de redundante tiene que ser mi fichero. Y por otro lado, es el uso que se puede llegar a hacer del uso desde el punto de vista, por ejemplo, es típica situación, ¿no? Típico de creas un bucket y tienes diferentes entornos, ¿no? De desarrollo, de preproducción, producción, puedes tener diferentes entornos. Ahí hay que jugar también un poco en el sentido de decir, mira, un bucket que está en una única región es mucho más barato que uno que está en una región dual o en una multiregión. Entonces, puede ser algo interesante, ¿no? Es decir, no tiene por qué ser necesario, pero sí interesante que a lo mejor en entornos de desarrollo, aunque el dato sea muy importante, puedas tenerlo en una única región y, sin embargo, en producción o en preproducción sí tenga sentido hacer una multiregión, ¿no? Independientemente de que el dato sea muy importante, en función del entorno a veces también, ¿sabes? Por ahorrar algo de costes, que es siempre algo que siempre se mira al detalle. Sí, sí, hay que tener cuidado. Claro, por ejemplo, el caso que vimos antes de tener los ficheros de nuestra web, si en algún momento una región es inaccesible por un problema de red, es, es fundamental tenerlo replicado para tener la página en HA. Sí. Yo aquí diría así un poco por resumir, ¿no? Al final, el elegir una región te ayuda pues a también muchas veces
a optimizar latencias en plan de tengo un proceso de análisis, ¿no? Y que está corriendo en la misma región, pues uso un bucket de esa misma región para optimizar las latencias. Si yo quisiera esos datos en alta disponibilidad, me iría a una doble región, ¿no? Y si además lo quiero a nivel global, pues ya me iría a una multiregión. Yo creo que sería un poco ese el camino. Y hasta aquí ha durado esta primera parte de nuestro programa sobre el almacenamiento de datos con Cloud Storage. No te pierdas nuestro próximo capítulo, donde veremos otras funcionalidades de Cloud Storage y consejos para configurarlo dependiendo de cada caso de uso. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.